Gloria al Señor. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días. ¿Cómo es la cosa aquí? Que Dios nos bendiga. Gracias por que hemos venido a alabar al Señor en un día maravilloso como hoy. Un día después de un fin de semana, como dicen, largo. Sé que algunos fueron y volvieron de su vacación y otros todavía estaban por ahí. Pero gracias a Dios que algunos nos están mirando, escuchando por allá. Damos también un saludo para todos. Vamos a compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Cuando uno viene al templo, uno viene con el deseo de escuchar una palabra de aliento. No sé si a usted le pasa eso. Yo cuando voy al templo necesito escuchar algo que me aliente, que me anime, me motive para continuar en la vida espiritual. Aunque eso no debe de sustituir su conexión con Dios durante la semana, pero sí le da como un booster, una nueva energía para poder estar en comunión con nuestro Dios, escuchar la palabra de Dios. Hermano Percy, ¿cómo está? Gracias, gracias. Bien, el tema tiene que ver con recordar la grandeza de nuestro Dios, la misericordia, el amor paternal hacia sus hijos. También tiene que ver con la fragilidad humana, porque todos somos humanos y a veces nos desanimamos. Llega un momento que uno ve el futuro, algunas veces oscuro, y en esos momentos uno necesita una luz que nos ilumine el camino. En esos días sombríos que nos toca a veces vivir, necesitamos algo que nos dé una luz de esperanza. ¿No es verdad eso? Por eso que el estudio de hoy tiene que ver y está basado en el libro de Primeros Reyes, capítulo 19, los primeros versículos. Los capítulos 17 y 18 de Primeros Reyes son capítulos que habría que enmarcarlos en oro, porque ahí describe los hechos maravillosos, asombrosos, sobrenaturales que Dios realizó en presencia del pueblo de Israel. Uno de ellos, por ejemplo, si usted recuerda, cuando Dios envió al profeta Elías a una cueva y envió a los cuervos para que le lleven el alimento. Nos recuerda ese capítulo cuando Elías, el profeta, contempla la abundancia del aceite y la harina del poquito que había y cómo Dios lo multiplica y parece inagotable. Nos recuerda también cuando el hijo de la viuda estaba muerto y Elías ora por él y resucita. Son hechos asombrosos. Y nos recuerda cuando Elías ora y los cielos se cierran y la lluvia no cae por 3 años y medio. Hecho asombroso también. Y nos recuerda que al final de la sequía, Elías se vuelve a orar y la lluvia cae otra vez. Eso a mí me maravilla eso, cómo Dios puede hacer cosas con un ser débil, un pecador, y cómo Dios responde a una oración y Dios cumple su palabra. Y por eso es que cuando uno va a la palabra de Dios debe ir con confianza, porque nos revela de que la palabra de Dios promete algo y lo cumple. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 1. Después de la lectura que teníamos, que nos recuerda que Dios es misericordioso. Romanos nos decía que Dios es misericordioso, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga compasión. Es verdad que Dios tiene compasión, misericordia, sobreabundante. Eso téngalo por seguro. Vamos a ver este relato que traemos en esta mañana y todos juntos vamos a extraer a un par de lecciones que Dios tiene para recordarnos hoy. Primero Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Tienen su Biblia? Bien, yo quiero saber que ustedes están conectados. Bien. Acab dijo a Jezabel. No, dice, Acab dio a Jezabel. ¿Quién era Acab y quién era Jezabel?
Acab era un rey que estaba gobernando en ese tiempo. Era un tiempo de profunda apostasía, idolatría, incredulidad. El pueblo de Dios había caído hasta el fondo de la incredulidad y la apostasía, del pecado. Y Acab era el líder, era un rey. Jezabel, la esposa, una mujer impía, una mujer que había influido tanto para que el pueblo de Dios caiga hasta el fondo de la idolatría, porque era una mujer que no temía a Dios. Y de paso Dios había dicho que no se casaran los hijos de Dios con aquellos, los incrédulos. Pero Acab desobedeció y se casó violando la orden de Dios explícita, que la oscuridad con las tinieblas no se puede mezclar. Y ahí Acab, para empezar, violó esa regla. Y ven lo que pasó. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué había hecho Elías? Vamos a un breve repaso. Ese mismo capítulo 18 nos describe el día cuando Dios respondió con fuego del cielo por la oración del profeta. Habían cortado un buey y otro buey para que el Dios que respondiera con fuego, ese es el Dios verdadero. Los rebeldes cortaron el buey y lo partieron en 4 pedazos, oraron todo el día y su Dios no respondió. Elías hizo lo mismo, echó 12 cántaros de agua sobre la leña, partió el buey, tenía el buey preparado y oró, y Dios respondió con fuego del cielo. El pueblo reconoció que Dios es Dios verdadero. Ahora, todo eso hecho portentoso le contó el rey a su esposa Jezabel, y dice el relato que ella se enojó mucho. El versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es una amenaza terrible, una amenaza de muerte. La reina Jezabel debió haberse compungido el corazón, debió haberse conmovido e inducido a enmendar sus caminos cuando escuchó la noticia de que Dios respondió a una oración. Debió haber confesado sus pecados, debió haberse arrepentido y haber hecho una reforma en su vida a esa reina Jezabel, porque Dios se había manifestado de una forma portentosa, pero no lo hizo. Y la verdad, hermanos, que aquí hay una lección tremenda. Yo recuerdo que lo que leía dice que cuando la verdad la escuchamos, pero no cambia la vida, el corazón se endurece y se vuelve más incrédulo. Y en vez de atender el mensaje de Dios, provoca odio y rencor y venganza contra aquellos que sirven a Dios. El mensaje es así. Dice que ella envió un mensaje a Elías diciéndole la amenaza: si no te quito la vida mañana, que los dioses me castiguen. Oye, una amenaza así es terrible. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si le llega una amenaza así? Una nota a su casa, a su buzón, que le diga una amenaza como esa. No era fácil. Elías había servido en el palacio, había servido al rey Acab, había ayudado a Jezabel, la había aconsejado, la había orientado, amonestado, pero ellos no habían hecho caso. Ahora, miren lo que está pasando, una amenaza de muerte. Y es verdad, hermanos, que en esta vida uno no entiende que aquellos que sirven a Dios con frecuencia, su recompensa no está en esta vida. Eso es un punto que hay que recordar. Los que sirven a Dios, su recompensa no está en esta vida. Con frecuencia, aquellos que luchan por la justicia son los que más sufren.
¿Es verdad, sí o no? Aquellos que tratan de hacer lo correcto, lo que Dios manda, muchas veces sufrimos. Y este es un caso típico de eso, un ejemplo de eso. Elías, un hombre inocente, sin culpa, él había obedecido durante todo lo que Dios le había dicho, había atendido a la voz de Dios. Y ahora la amenaza de esta reina de matarlo al profeta. Pero es alentador saber de que Jesús mismo, que no conoció pecado, no cometió pecado, a Jesús mismo lo hicieron sufrir. Él padeció afrenta, padeció angustia, padeció insultos, la muerte, siendo inocente. Ahora veamos al profeta, dice el versículo 3, cómo reacciona el profeta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y quedó allí su criado. Dejó allá a su criado. Elías corre 152 millas. No, si corre 152 kilómetros, que viene a ser como 95 millas, huyendo de una mujer embravecida. Una mujer que estaba con todos los demonios, quería matar al profeta. Pero la pregunta es, ¿por qué Elías huyó? Si él un día anterior había podido hacer frente a 850 profetas, él solo, con el poder de Dios, y ahora ante una mujer furiosa, él huye para salvar su vida. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el profeta no se quedó? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no él le mandó un mensaje a la reina diciendo, mire, el Dios que me demostró su poder ayer, el mismo Dios que no me va a abandonar hoy? ¿Por qué Elías no lo hizo? ¿No es verdad que muchas veces nos pasa eso a nosotros? Hay momentos que usted está en la cumbre de la fe, del valor, de la valentía, pero hay momentos que su fe se desploma, se desmorona. Eso le pasó al profeta. Él debió haber confiado en Dios, en el poder que había visto un día anterior, pero su fe vaciló. Él abandonó el puesto del deber y él huye, corre. ¿De dónde sacó fuerza Elías? Todo un día trabajando, el día anterior, sin comer allá en el Monte Carmelo, y ahora, ¿de dónde saca energía para poder correr 95 millas huyendo de una reina embravecida? Y dice el relato, el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El deseo de morir, hermanos, es un síntoma, una señal de una persona que está deprimida, que está angustiada hasta el fondo, que ha tocado el fondo de la desesperación. Cuando usted escucha a alguien que dice, me quiero morir, es mejor estar muerto que vivo, eso es un signo de una depresión profunda. Y muchas veces no solamente lo expresa, sino la mayoría ejecuta lo que dice. El profeta cayó en esa situación, depresión. En este mundo, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos toca vivir momentos así? Quizá a usted le ha tocado o le está pasando eso, o conoce a alguien que está pasando momentos así, de depresión profunda. Porque cuando viene la prueba, muchas veces nos acobardamos, la fe decae, se debilita. Pero en ese momento ¿cuál es el remedio para poder superar una depresión como esa? Muchos profetas del Antiguo Testamento se sintieron así. Uno de ellos es el profeta Jonás, que ya estudiábamos lecciones anteriores. El profeta Jonás se deprimió porque Dios no destruyó a los ninivitas. Él se subió a una montañita y cuando vio que Dios no destruyó a sus enemigos, los ninivitas, él se deprimió y Jonás dijo, Señor, mejor quítame la vida. Oiga eso, una depresión profunda.
Otro hombre que expresó eso, el patriarca Job. ¿Cuántas veces Job en su libro escribe, Señor, mejor hubiera sido no haber visto la luz de este mundo? Mejor hubiera sido un abortivo. Mejor, Señor, el día que nací no existiera en el calendario. Señor, mejor quítame la vida. Una depresión terrible. Y con frecuencia, muchos piensan que la depresión es resultado de la culpa. No siempre. No siempre la depresión es fruto de una culpa, de un pecado. No siempre. Muchos inocentes caen en esa situación, no es por una culpa. Son situaciones que uno enfrenta en la vida, pero sin embargo, tenemos ejemplos en la palabra de Dios que estos hombres y mujeres que experimentaron esos momentos no son los únicos. Todos estamos expuestos a experimentar momentos así, de profunda angustia. Pero veamos cómo Dios ayuda a su profeta. Aunque Elías falló al huir, Elías falló al no recordar que Dios era capaz de librarlo y aún de mandar juicio a la reina en ese mismo instante. Él olvidó eso. Sin embargo, Dios, con su infinita misericordia, vean cómo lo trata el profeta. Vean el versículo 5. Dice: y echándose debajo del enebro, o sea, debajo del árbol, se quedó dormido. ¿Cómo se quedó? Dormido. Oye, qué cansancio después de una carrera, de una maratón. Es normal quedarse agotado, exhausto, dormido. Y aquí, esto me gusta de esto, dice: y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Dios es maravilloso. Dios es bueno, bondadoso. No abandonó a su profeta, no abandonó a su siervo, que la fe le faltó, que falló al huir, que pudo haber honrado más a Dios quedándose en el lugar que huyendo. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Dios envió a su ángel. Si él hubiera orado a Dios antes de huir, no solo un ángel, sino una legión de ángeles hubiera enviado a Dios para honrar a su profeta, para cuidar a su siervo. Pero ahora, a pesar de eso, Dios envía un ángel y le toca, lo despierta. Y Elías estaba cansado, dormido. ¿Y qué le dice el ángel? Levántate, come. Come. La voz de Dios, qué maravilloso eso. ¿Cómo es Dios? Dios lo había alimentado muchas veces, lo alimentó allá en la cueva con los cuervos, le mandaba pan, le mandaba agua. En un tiempo de sequía, Dios cuidó a su profeta. Y ahora nuevamente envía a su ángel y le dice: levántate, come. Dice el 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las brasas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El pan, esa torta, ¿quién la cocinó? ¿Quién preparó esa torta? Oigan, el ángel de Dios, el panadero, el ángel había preparado esa torta. Y Elías, cansado, dice, se levantó y comió y se volvió a dormir. ¿No es maravilloso Dios? Cuando tú piensas que las cosas no andan bien y que en tu casa muchas veces piensas que lo que tienes no va a alcanzar para final del mes o para el fin de la semana, recuerda que tienes un Dios que tiene un almacén, tiene una despensa que nunca está en crisis, y que Dios tiene 1000 formas de suplir a tus necesidades, de las cuales tú nunca sabes de dónde Dios las saca. Pero Él las tiene, Él las prepara, Él las envía. ¿De dónde las envía? No sabemos, pero llega. ¿A cuánto les ha pasado eso? Con frecuencia pasa eso. Dios nunca está en crisis. Dios siempre está proveyendo para sus hijos. Y lo maravilloso es que Dios, a pesar de nuestros errores, Dios no nos castiga, no
no nos reprende por aquellas cosas que a veces le fallamos, pero Dios no nos abandona, Dios suple aquello que necesitamos. Y aquí tenemos un ejemplo claro, verídico de esto. Dice mismo el versículo siguiente dice, el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, oiga, porque Elías comió y se volvió a dormir, se durmió, pero otra vez el ángel le toca y diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera o te resta. Y con esa comida, Elías, dice el relato que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, al mismo monte donde Moisés una vez subió a recibir las tablas de la ley. Ese mismo monte, ahí llegó Elías. Caminó, ¿cuántos días? 40, oiga, con la energía de esas comidas que Dios le dio, que el ángel le preparó, Elías pudo llegar. ¿Qué nos dice ese hermano? Que Dios da fuerza al cansado, Dios da energía. El mismo Isaías lo escribe, que aquellos que confíen en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas y no se cansarán. Es una promesa que nos gusta muchas veces, pero aquí tenemos un claro ejemplo de que Dios siempre da fuerza al cansado. Si tú te sientes cansado en esta mañana, cansado de la vida, recuerda que hay un Dios que te da fuerzas. Si tú te sientes a veces desanimado, porque las pruebas de la vida agotan realmente, pero Dios te da fuerzas. Dice una leyenda que una vez Satanás puso en venta todas las herramientas y le puso precio. Y allá en la sala había una herramienta muy pequeñita y estaba muy gastada, tenía un precio elevadísimo. Y un diablito le preguntó al diablo, le dice, mira, ¿por qué esta herramienta cuesta más que las otras? Y Satanás le dijo, mira, esa herramienta vale más porque me es más útil. Me es más útil. Está muy gastada porque la uso con frecuencia. ¿Y cuál es esa herramienta? Dijo el diablito. Ese es el desánimo. El desánimo, cuando lo aplico junto con las otras herramientas, es más efectivo, dijo Satanás. Por lo tanto, el desánimo es una de las armas que Satanás usa para poder vencer a su víctima. El desánimo. Y el desánimo fue lo que usó cuando Moisés, por ejemplo, iba a entrar a la tierra prometida. Moisés desconfió de Dios, se desanimó y él no pudo entrar. Y él oró a Jehová, Señor Jehová, yo quiero que me quites la vida también. Después Moisés ora y le dice, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, no, no vas a entrar. Moisés se desanimó. Por lo tanto, hermano, el desánimo dice que es irracional. Es pecado el desánimo. Pero ¿cuál es el antídoto contra el desánimo? ¿Cuál es el remedio contra el desánimo? Hebreos lo dice, Hebreos 11, 33, 34 dice que la fe, por la fe muchos vencieron, por la fe taparon boca de leones, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron cosas grandes, porque la fe es poderosa cuando nosotros nos aferramos a Dios. Dice Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Dios galardona a aquellos que le buscan. Por tanto, la fe, hermanos, es la mejor arma contra el desánimo. Veamos lo que dice el libro de Primeros Reyes, el mismo capítulo. Dice acá,
El versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Allí estaba la presencia de Dios, en el silbo apacible y delicado. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, ni estaba en el viento, estaba en el silbo apacible. La presencia de Dios, hermano, muchas veces no, el éxito dice que no depende de las hazañas grandes que hagamos en la vida, sino de las cosas sencillas que hacemos con amor, con dedicación. Ahí Dios se revela. Por lo tanto, dice que la conversión de un alma no tiene que ver con una presentación elocuente, ni de la lógica, sino con el poder de Dios, que impacta la vida, toca el corazón y transforma el carácter. Por lo tanto, mis amados amigos y hermanos que me escuchan esta mañana o esta hora, quiero decirte que cuando estés pasando por momentos difíciles, recuerda a ese mismo Dios que no abandonó a su profeta Elías. Recuerda que en los momentos oscuros de tu vida hay un Dios que te tiende la mano y te dice: levántate, hijo mío, levántate, come, porque el largo camino te espera. Si tú sientes por algunos momentos que quieres tirar la toalla y no quieres ya seguir o rendirte, piensa que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Recuerda que sus promesas son seguras para aquel que pone su fe en Él. Lo que dice el libro de Jeremías, miren estas promesas maravillosas. Quiero dejar contigo en esta hora estas promesas. El libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16 dice: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 17, 7 y 8 dice: el hombre que confía en Jehová será como árbol plantado junto a las aguas. Jeremías 17, 14: sáname, Jehová, y quedaré sano. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Jeremías 20, 11. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Jeremías 33, no, Lamentaciones 3:33 dice: el Señor no se complace con afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Y Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando estés desanimado, aférrate a las promesas de Dios, y Él es fiel a su palabra. Que Dios te bendiga en esta hora, que cobremos fuerzas y que podamos vislumbrar de que a veces cuando las oraciones no llegan respuestas como tú quieres o como tú piensas, es porque Dios tiene algo mejor preparado para ti. Moisés no se le respondió una oración que él hizo: Señor, déjame entrar a la tierra de Canaán. Él estaba en la frontera y Dios le dijo: no, no vas a entrar. Pero Dios se lo llevó vivo al cielo y hoy está viviendo una eternidad. Elías le dijo: quítame la vida. ¿Y qué hizo Dios con Elías? Se lo llevó también sin ver la muerte.
Es verdad, hermano, que a veces nosotros queremos, a veces oramos y oramos y no, a veces pensamos que Dios no nos atiende, que Dios no nos escucha, que Dios nos ha olvidado. Pero no es así. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor que Dios tiene para ti? Una vida eterna, una salvación. Pero si miráramos con los ojos espirituales, podríamos contemplar que Dios tiene algo mejor que algo momentáneo en este mundo. Que Dios nos ayude, hermanitos y hermanas, que nos dé el valor y la fe y la esperanza que necesitamos todos los días de la vida. Mientras estemos en este mundo vamos a pasar un momento difícil, pero no olvidemos que hay un Dios poderoso a tu lado. Que Dios te bendiga, gracias por venir, gracias por escuchar la palabra de Dios en esta hora.